Hola a todos, reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Víctor Safferson, soy ingeniero de servicio del área de postventa. Esperamos encontrar a todos y a sus respectivas familias bien de salud. Permítanme una breve introducción a nuestra empresa. Muchos de ustedes ya lo conocen, es Científica Andina, es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y diagnóstico clínico. Tenemos amplia experiencia en estos campos debido a la dedicación, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que queremos compartir con ustedes la información que recibimos directamente de nuestros proveedores. Nuestras marcas representadas son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes en instrumentación a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Eureka, entre otras. Por ello contamos con una amplia gama de productos que brindan soluciones a distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir en distintos rubros. Hoy tengo el agrado de darles la bienvenida al ciclo de charlas en línea denominado Me quedo en casa con Científica Andina. En esta época de cuarentena que debemos afrontar, queremos compartir con ustedes temas que esperamos sean de su total interés. Tenemos la presentación ¿Cómo optimizo mi equipo de absorción atómica en FLAM?, a cargo de la químico Jessica Loaiza, quien es especialista de producto del área de postventa, con 16 años de experiencia en instrumentación analítica, encargada de las líneas del área inorgánica como absorción atómica, microondas, ICP ópticos, ICP masas y otras líneas más. Contamos también con la colaboración del ingeniero Patricia Colona del área de ventas y el ingeniero José Muñoz de servicio técnico de postventa. A continuación daré algunas indicaciones para esta charla. Para que podamos comunicarnos mejor, por favor verifiquen su nombre y apellido en la sección de participantes, en la barra inferior. De no ser el adecuado, lo pueden corregir. Corríjanlo con la opción Renombrar dentro de la misma sección de participantes, en la barra inferior. La presentación tendrá una duración de 40 minutos. Por favor, coloquen todas sus consultas a través del chat. Al finalizar la presentación, se responderá a todas ellas durante 20 minutos adicionales. Si alguna respuesta no se encuentra relacionada al tema o requiere mayores alcances, será respondida por correo. Finalmente, les voy a pedir a todos que desactiven sus cámaras en la esquina inferior izquierda para tener una mejor calidad de sonido. Si alguien tuviera algún inconveniente, por favor intenten salir e ingresar nuevamente. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Jessica. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Espero que esta charla sea de su completo interés, como les había comentado Víctor. Y bien, vamos a dar inicio entonces. El tema que hoy día vamos a darles se llama ¿Cómo optimizo mi equipo de absorción atómica? Y esto vamos a verlo, realmente en el modo flama, porque también tenemos otras opciones que son para el modo de horno de grafito y el de hidruros, generación de hidruros. La idea de este tema, ¿cuál es el objetivo de tener este tema? Es que necesitamos tener mejor señal, una alta señal, la más alta que se pueda tener. Y con esto va a mejorar nuestra sensibilidad. La mejor estabilidad, buscamos también al optimizar, tener una muy buena estabilidad para tener mejores resultados de precisión. Llegar al valor del control de calidad, ¿no?, para poder tener una mejor veracidad. Este desarrollo de la optimización es un proceso que se hace de forma mecánica, o se puede decir es algo físico, que se debe realizar cada vez que, bajo ciertos parámetros. Los he colocado en 3 pasos. El primero de ellos sería alinear
el haz de radiación en la ranura del quemador. El paso 2 sería ajustar el nebulizador y el paso 3, optimizar los flujos. ¿Por qué es que hacemos esta optimización? Como habíamos visto, el objetivo es tener mejor señal, ¿no? Mucha sensibilidad y mejor precisión. En nuestros equipos, nosotros como ustedes saben, nosotros trabajamos con la marca de Perkin-Elmer y tenemos ahora en nuestros clientes, ustedes, los siguientes modelos. Tenemos el Analyst 400, el Pinnacle 500 y los Pinnacle de la serie 900. El Analyst 400 y el Pinnacle 500 tienen en este procedimiento una similitud, que es en el paso 1. El paso 1 era llevar el haz de luz a través del quemador. Esta alineación en estos dos equipos se va a hacer de forma mecánica, ¿no? Nosotros vamos a tener que hacer de forma manual. Y en este equipo, en el Pinnacle 900, va a ser de forma automática. Y justo una de las ventajas entre estos dos equipos es que una de ellas realmente es que la optimización aquí se hace de forma automática. Y bien, el paso 1 es alinear el haz de luz que es emitido de la lámpara de cátodo hueco sobre el quemador. La idea es este haz de luz que da la lámpara pase por este punto del quemador, donde va a estar la llama y donde se van a encontrar los átomos en su estado fundamental. El paso 1 entonces va a requerir hacer este procedimiento. Para esto, primero, vamos a tener que tener algunos pasos preliminares. ¿Cuáles son esos? Vamos a asumir que el equipo está totalmente apagado, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que esté colocado todo el sistema de atomización. Si estamos hablando de un Analyst 400, los que tienen nuestros equipos 400 pueden reconocer a este sistema de atomización. Aquí tenemos a la cámara, al ENDCAP, al nebulizador, las conexiones para los flujos de gases, el quemador. Y en el Pinnacle 500 y en la serie 900 vamos a tener este nuevo modelo. Bien, entonces aquí está la cámara, está el ENDCAP, el nebulizador y las conexiones de gas vienen ya de forma integrada. Y acá está el quemador. Bien, entonces vamos a asegurarnos que estén colocados cada uno de ellos. No vayamos a olvidar, a veces estamos distraídos y podemos olvidar alguna de estas piezas. Entonces lo primero es revisar que todo esté bien colocado. Segundo, hay que hacer un preajuste del nebulizador. Esto verificamos, le damos una vuelta en forma horaria al nebulizador, a esta perilla roja, para poder encender la flama, que esté listo para encender la flama. Porque si encendemos acá, posiblemente va a escapar la presión del aire y va a irse fugando por la línea, el capilar. Por eso es que hacemos este preajuste. Tercero, encendemos el extractor para poder asegurar ya que se vayan los vapores ácidos. Luego vamos a pasar a preparar unas soluciones. Deberíamos tener preparado un blanco y una solución estándar. Necesitamos esto para hacer esta optimización, sobre todo en este paso 1, que es la alineación del quemador. Entonces, vamos a preparar una solución en blanco y una solución estándar. Aquí lo resaltante es que tenemos que decir que tenemos que homogeneizar lo más posible el medio del blanco y el estándar. ¿Qué quiero decir con esto homogeneizar? Si tenemos un estándar que está en un medio del 2% de ácido nítrico, entonces nuestro blanco también debería ser de ese porcentaje de ácido nítrico.
Si el estándar está en un 25% de ácido clorhídrico, el blanco también debería de ser esto. ¿Por qué razón pondríamos nosotros nuestra solución estándar del blanco en ese medio? Porque estamos queriendo homogenizar entre ellos. Además, también que esto estamos homogenizando de acuerdo a la muestra que se va a leer. La muestra posiblemente tenga un medio de ácido nítrico, un porcentaje, o ácido clorhídrico, o una mezcla de ellos, u otros ácidos. Entonces, dependiendo los ácidos que tenga la muestra, vamos a tener el estándar y el blanco. Esta es la idea de tener el mismo medio del blanco, estándar y muestras. Luego, vamos a usar una llama oxidante, una de color azul, ¿no? Una de aire de etileno. Y usaremos una línea analítica que esté por encima de 250 nanómetros. Esto es lo recomendable, porque estas líneas justamente van a poder absorber en este tipo de llama. Lo recomendable, entonces, es usar el cobre en esta concentración. Como podemos observar, el cobre absorbe en 324. Es justamente la recomendación que nos está dando por encima de 250. No es recomendable usar algunos elementos que no son muy sensibles a esta relación de flujos de gas, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí. Además de eso, ¿cómo es que llegamos a elegir esta concentración de 5 ppm? Esto va a tener que ser, ustedes deben haber considerado que en el software y también en un manual están las condiciones recomendadas y donde se puede observar que hay una concentración de verificación. Esta concentración de verificación aproximadamente está en 0.2. Para las condiciones que vamos a trabajar, pensando en un quemador de 10 centímetros con un nebulizador estándar y con la llama acetileno aire, podríamos pensar entonces en un estándar de 5 ppm, porque el valor de verificación es de 4 y está aproximadamente en 0.2. Por lo tanto, para el de 5 ppm estaría en 0.25 aproximadamente. Es por ese motivo que usamos el estándar de cobre y con esa concentración. Y bien, entonces ya hemos preparado nuestras soluciones, un blanco y un estándar. En este caso estamos eligiendo el cobre. Lo que vamos a pasar es a colocar la lámpara. En este caso lo único que vamos a hacer nada más es colocarla, ¿no? Si vamos a leer el elemento que vayamos a leer, lo vamos poniendo ya, y de lo que vamos a necesitar de todas maneras, cobre. Luego vamos a encender el equipo. Esto también es parte del proceso de gas de radiación, de la eliminación de gas de radiación. Para encender los equipos, ustedes deben tener nuestros modelos de Pinnacle 500. Está en la parte baja, en el lado izquierdo, en el Pinnacle 500, y en el Pinnacle 900, en la parte baja, en el lado derecho. Encendemos el equipo y ya nos da entonces la opción para poder ahora abrir el software. Siempre esto es una consulta que nos hacen muy seguido. ¿Cuándo debo abrir el software? El software es recomendable abrirlo cuando el equipo ya está encendido, ¿no? Por eso es que el paso anterior fue encender el equipo y luego pasamos a abrir el software. Ahora, si se hace de forma inversa, es decir, abrimos el software y luego el equipo, no va a haber problemas. Lo que sí es que cuando ustedes abran el software va a estar buscando la conexión del hardware, es decir, con el equipo. Por lo tanto, no lo va a encontrar y posiblemente va a demorar y les va a dar que no tiene conexión, ¿no? Entonces, por eso lo recomendable es que primero se enciende el equipo y luego el software sin joystick en este caso. Para poder abrir el software sin joystick, a veces tenemos la opción que está en nuestro escritorio, como estamos hablando acá, con una conexión directa, o también a veces lo tenemos en el panel de inicio, y podemos observar que está una carpeta que dice Perkin-Elmer, y abajo ahí está la opción. Bien, entonces si no la tienen fuera, lo que pueden agarrar también es hacer un clic derecho acá y sacar el acceso directo a su escritorio para que sea más rápido.
Entonces abrimos el software, ya tenemos encendido el equipo, y vamos a pasar justamente al procedimiento de la alineación. Como habíamos dicho previamente, para el paso 1, que estamos viendo ahorita, es alinear el haz de radiación con el quemador, ¿no? Esta alineación, la idea es que este haz pase por la ranura del quemador. ¿Cuándo se debe de hacer esto? Esta también es otra consulta muy seguida que se hace. Se debe hacer la alineación del quemador con el haz cada vez que se remueva el quemador, por la razón que haya sido. Puede haber sido que se tenía que lavar, o tenían que observar, o que tenían que hacer un cambio de alguna, y observaron nada más y volvieron a poner el mismo quemador. Por cualquier motivo, se debe de alinear después que se ha removido. Y lo que buscamos... creo que... Nuria, escúchame. Ay. Si podemos, de repente, ponerle, ahí tienen el lado en las ventanas, pueden observar que tienen el lado superior, en el lado derecho, la opción para poner en mute los micrófonos. Gracias. Entonces, la idea es buscar que pase este haz donde se encuentra la mayor concentración de los átomos en su estado fundamental, en su estado basal, en su estado estable. Esto fue un tema también que hicimos la semana pasada. Bien, entonces la absorción atómica se va a dar cuando tenemos átomos en su estado fundamental. Entonces, el haz de radiación debe pasar por donde está esta mayor concentración de estos átomos. Y esta alineación que vamos a ver, este proceso, es lo que estamos haciendo justamente que pase este haz por esa zona. Luego de esto, lo que vamos a hacer es encender la lámpara. En un inicio habíamos colocado la lámpara. Para poder encenderla, vamos a ir a esta ventana. Esta ventana, Lamp Setup, la vamos a encontrar en la pestaña de Instrument. Voy a salir un rato para que tengan mayor referencia de esto y puedan observar el software. Como les dije, ¿no? Yo tengo aquí en el escritorio el software SYNGIST. Entonces le vamos a dar para que se abra, ¿no? Pueden observar, tengo que la versión 3.1 del software SYNGISTIC. Siempre demora un poquito. Y bien, entonces, este es el entorno del software SYNGISTIC. Los que de repente están usando todavía el software WinLab, puede que se vea un poco diferente, ¿no? De por sí el fondo del WinLab al SYNGISTIC, del oscuro al claro, ese es el cambio. Y observen cómo están acomodados las pestañas, ¿no? Esta pestaña es a la que me refería, a la pestaña Instrument, donde puedo observar aquí en la opción de espectrómetro que tengo la ventana Lamp Setup. En esta ventana lo que yo haría es darle, o primero localizar al elemento y encender la lámpara. Para poder encender la lámpara, luego claro que físicamente la he puesto en el compartimento, como hemos observado en la presentación, vamos a darle en este punto. En esta columna donde dice on-off, justamente es para encender y apagar las lámparas. Entonces, yo tendría que darle aquí el clic y se encendería la lámpara de cobre. Observen que está la línea azulada acá en la fila de lámpara 1. Estaría entonces alineado
con esta lámpara de cobalto. Para poder alinear en esta franja, en la lámpara de cobre, tendría que darle acá, donde dice Lamp Setup. Al hacer esto, al clicar en esta columna, estoy alineando la lámpara de cobre. Bien, entonces acá, bueno, se ve que no se mantiene el encendido porque estamos en una forma simulada. Bien, pero entonces cuando ustedes estén en su equipo, dándole clic acá, lo que están haciendo es encender la lámpara y dándole clic en esta columna de Setup, estamos alineando la lámpara. Bien. Entonces hemos encendido la lámpara. Ahora, es lo que les quería mostrar aquí. Vamos a abrir un método. Abriríamos el método de cobre porque es con el elemento que vamos a hacer esta optimización. Si ya tenemos creado, lo único que haríamos sería ir igual a software. Voy a salir de acá otra vez. Observamos el entorno que tiene. Las opciones para lo que es el método están en esta pestaña de análisis, donde acá está el recuadro, todo de lo que es de método. Clicamos acá y se va a abrir la ventana. Esta ventana, como pueden creer, ya pueden observar, ya está creado un método para cobre. Si yo no tuviese creado este método, es bastante fácil realmente. Voy a New, le doy la opción que quiero del elemento, le digo que me den las condiciones recomendadas y automáticamente aparece ya con algunos datos, por ejemplo, el elemento, la longitud de onda y el slit. También el tipo de señal. Entonces voy a elegir el tipo de señal para la optimización, la de absorción atómica. Esto es algo mínimo que necesitamos del método para crear y para poder hacer la optimización. Es lo mínimo. Cuando ya queremos hacer lecturas, tendríamos que ir a las demás pestañas. A propósito, este es otro tema de creación de métodos que lo vamos a tener próximamente. Ya el día jueves, viernes, vamos a darles nuestro próximo programa de charlas que viene para el próximo mes. Y bien, entonces, ya tenemos el método. Si no lo tuviésemos, podemos crearlo fácilmente como les indiqué. Abrimos el software y luego pasamos a hacer la alineación. Este procedimiento de aquí para adelante, unos 4 pasos, se puede hacer de forma muy parecida para el AMD 400 y el Pinnacle 500. ¿Por qué? Porque justamente esta parte es de forma manual. Lo que vamos a hacer es abrir el Continuous Graphic. Para poder abrir el Continuous Graphic, también otra vez vamos a ir al software para poder abrir esta ventana. La van a ver en esta pestaña de Instrument, ¿no? Aquí está. Entonces, pestaña de Instrument, Continuous Graphic, clicamos y se abre esta ventana. La idea es que lo primero que ustedes van a hacer, como la llama está apagada, ojo, el equipo está encendido una lámpara de cobre, está el método abierto de cobre, y lo que vamos a hacer es darle auto cero, porque estamos pensando que el haz está pasando encima del quemador. Si fuese lo contrario, tendría que asegurar eso. ¿Y cómo es que aseguro eso? Bien, entonces hemos visto acá cómo se abre esta ventana. Y vamos a asegurarnos que el haz está por encima del quemador. ¿Cómo hacemos esto? De una forma muy rápida. Esta es una forma visual rápida y muy gruesa de poder ver cómo está la alineación. Aquí tengo que recalcar que la alineación no se hace con esta tarjetita blanca. La alineación se hace con las soluciones y con los próximos pasos que vamos a ver. Esto de aquí es para poder observar de una forma muy rápida en qué posición está el haz de luz con respecto al quemador.
Para esto, entonces, colocamos la tarjeta de forma así, en forma vertical y en ángulo recto hacia el quemador, y vemos todo el largo cómo está. Si estuviese el haz chocando en el quemador, tendríamos que bajar al quemador. ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo ahora. Luego, si es que no está chocando, lo que vamos a hacer entonces, estamos asegurando que el haz está pasando libremente, y lo que vamos a ir al continuo graphic, y en la posición la vamos a poner ahí donde dice auto cero. Pero si estuviese chocando el haz con el quemador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar las perillas que tiene. Este de acá es de un modelo de un Analyst 400. También vamos a ver de un modelo de Pinnacle 500 en un video. Pero bien, entonces lo primero que vamos a ver es reconocer acá. Este se supone, bueno, se entiende que es el quemador. Aquí tenemos el nebulizador. Esto que está acá es una perilla para hacer una alineación de forma vertical. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero que este quemador baje, voy a mover esta perilla. Si quiero que suba, igualmente voy a mover la perilla en forma contraria. Esta perilla de acá es para poder mover en forma lateral. Del haz de luz se va a mover como si fuese un vaivén. Y tenemos la otra perilla que es para ajustar en forma horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes se colocan frente al equipo, el quemador se va a venir en una posición para ustedes, y en la otra, en lo contrario, cuando gira la perilla, se va a ir hacia el fondo del equipo. Bien, entonces hemos reconocido las perillas para ajustar en forma vertical, en forma horizontal, y si se da el caso, de forma lateral. Si es que estuviésemos en este caso, que el haz está chocando con el quemador, yo tendría que mover esta perilla vertical. Bajaría, y luego, ¿cómo optimizo? Aquí es donde empieza la parte de la optimización, la alineación del quemador. Lo que vamos a hacer es bajar, primero bajar, luego ajustamos la absorbancia a cero, es decir, en el software hemos visto en el continuo graphic se pone auto cero, luego bajamos lentamente, le damos otra vez el cero, aseguramos, y volvemos a subir. Ahí hay que volver a subir lentamente, lentamente, hasta que observamos. Vamos a ir al software otra vez. Bien, entonces la idea es acá, que esto, bueno, acá no se va a ver 00 porque es uno de forma, es una simulación. Bien, entonces lo que buscamos es que el quemador con el haz no estén chocando. Observamos eso con el papel y le damos 0. Luego de eso empezamos a subir con la perilla, empezamos a subir, a subir, a subir, hasta que el haz va a chocar con el quemador, y vamos a observar acá un valor muy ligero. La idea es que no se pasen mucho. Puede llegar de repente a 0,08, incluso a 0,019, como hemos visto, y luego bajamos otra vez lentamente. Bajamos, bajamos, observando el continuo graphic que le dé 0. Una vez que le dio el 0, le vamos a asegurar media vuelta más bajando, ¿sí? Entonces, media vuelta más. Ahí nos vamos a mantener, y estamos entonces diciendo que hemos terminado la alineación en forma vertical. Luego, pasaríamos a hacer la alineación del quemador en la forma horizontal. Para esto vamos a encender la llama. Aquí he sacado un extracto del software y ustedes ya deben reconocer la pestaña de Instrument, y ahí debajo está una sección donde dice atomizador y tenemos el control de la llama. Clicamos aquí en esta opción y
clicamos en control de la llama, se va a abrir esta ventana. En esta ventana vamos a encender la flama. Va a pasar de un color gris a un color verde cuando está encendida la llama. Como se darán cuenta, en la alineación de forma vertical no hemos usado la llama. Es decir, lo hemos hecho con llama apagada. Esa es la recomendación que les da también Perkin. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunas cosas que podrían sumarse cuando tienen la llama encendida. Cuando hacemos luego la alineación en forma horizontal, ahí sí necesariamente tenemos que encender la llama. Bien, entonces encendemos la llama y luego vamos a usar el blanco y el estándar. Colocamos el blanco en el equipo, en el capilar, y ya ahí hemos alineado, se recuerdan la altura, ¿verdad? La alineación vertical. Entonces, vamos a asegurar cuando ya está todo constante, le damos 0. Es decir, hacemos autocero con la solución en blanco. Luego de esto, colocamos el estándar. Al colocar el estándar, vamos a mover la perilla en forma horizontal. Para esto necesitamos ir a esta ventana otra vez, ¿no? Entonces, observando en el continuo gráfico, una vez que se ha hecho el blanco, pongo el estándar de cobre y empiezo a mover la perilla. Se va a ir en un momento hacia el lado más alejado de ustedes y en otro momento, cuando sea de forma inversa, se va a venir hacia ustedes. Entonces, cuando vean la posición, donde vean la absorbancia que sea más alta, se quedan en esa posición. Luego, ustedes aseguran el nebulizador y debería estar llegando aproximadamente a 0.25. Todavía nos faltan 2 pasos más. Si es que no llega todavía, no hay que preocuparse. Aquí les traigo un pequeño video de cómo se hace esta alineación de forma manual, con un Pinnacle 500. Bien, aquí estamos colocando la lámpara. El equipo ya está encendido y ya hemos encendido también la lámpara. Vamos entonces a ver cómo está ese haz de luz con referencia al quemador. Entonces es una forma rápida de poder ver la posición de este haz. Observamos entonces que está por encima. Bien, entonces ahora vamos a bajar un poco más. Luego que bajamos, empezamos a subir. Observamos subiendo que les dé un valor aproximadamente que sea un poquito más alto de 0. Luego volvemos de nuevo a bajar, como les dije, hasta que sea 0 y le damos media vuelta más. Ligeramente le da... acá está haciendo el autocero, como les dije, con el blanco. Y bien. Entonces, bueno, acá está haciendo la alineación tanto vertical como horizontal. En este caso va a encender la llama para poder hacer la alineación en forma ya horizontal, ¿no? Como les había dicho, la forma vertical es recomendable siempre hacerlo con llama apagada. Aquí lee el blanco, le da entonces autocero para el blanco, luego lee el estándar, y de acuerdo a lo que le dé, tendría que movilizar la perilla que está en este lado para poder mover el quemador tanto hacia adentro o hacia afuera, que es la alineación horizontal. Se usa la perilla horizontal. Entonces, vemos cuál es la absorbancia más alta y en esa posición nos quedamos, ¿no?
Esto todo es un resumen de lo que hemos visto en los procesos anteriores, en las presentaciones anteriores. Ahora pasaríamos a cómo se hace esta misma alineación del quemador en forma automática. Esto pasa en el modelo de la serie 900. Bueno, en algunos casos, algunos clientes lo toman, ¿no?, como algo nuevo y no les gusta tanto porque no hay mucha confianza al parecer, pero sí se puede comprobar que se hace una muy buena alineación este software. Igual, se recuerda, ¿no?, en el software hay que ir a Instrument, pestaña Instrument, control de la llama, se abre la ventana de control de la llama y en esta posición aquí abajo dice alineación del quemador. Clicamos acá y se abre esta ventana. En esta ventana podemos observar que hay dos opciones, de forma manual y de forma automática. ¿Qué significa manual? Aquí este equipo no tiene perillas, entonces no va a ser como se trabaja en el Pinnacle 500 o el ANAL 400. Se le dice manual porque hace unos pequeños saltos, se hace con el mismo software, que se hace pequeños saltos para poder hacer esta alineación. Esto sería otro tema, en otro momento podríamos tocarlo. Vamos a pasar a la parte automática. Entonces, aquí tenemos la ventana, la siguiente ventana, si le damos para poder optimizar, nos va a dar la opción para hacer esta determinación en forma vertical. Aquí, como les había comentado, tiene que estar la llama apagada, o bueno, es lo más recomendable que la llama esté apagada, asegurándonos que el quemador está por debajo del haz de luz, le damos a ajustar. Cuando termina, luego se enciende este punto que está aquí de color, disculpen, me olvidé el puntero. Este punto que está aquí color plomo se enciende, se pone de color verde, cuando le ponemos ajustar. Termina de optimizar y se va a presentar una ventana donde te dice que ha encontrado esa posición de la alineación de forma vertical. Hay que darle, una vez que encuentra, hay que darle OK. Si no le damos OK, no se va a guardar la posición que ha optimizado en ese momento. ¿Ya? Entonces no hay que olvidar ese paso. Ajustamos, busca el equipo la posición y les encuentra la posición y debemos darle OK para que guarde esa posición. Seguimos. Ahora haríamos la alineación en forma horizontal. Pero recordemos que el equipo, si es que hemos empezado en la secuencia que nos está recomendando, está la llama apagada. Entonces aquí, antes de este paso, tendríamos que ir a encender la llama. Y para encender la llama, recuerden, voy a salir otra vez al software para que puedan verlo en el software. En control de la flama, Instrument, control de la flama, le daría en esta posición para que encienda, ¿sí? Entonces, enciende la llama y le damos la opción para que ajuste. Pero para que ajuste directo le daríamos, no. Lo que pasa es que aquí primero tendríamos que hacer auto cero con un blanco. ¿Se recuerda? Habíamos preparado nuestro estándar de blanco y el estándar de cobre de 5 ppm. Entonces, primero hacemos blanco en el Continuous Graphic, hacemos auto cero, luego colocamos el estándar y colocando el estándar le damos ajustar. Otra vez se va a encender, va a buscar el equipo la posición y cuando encuentre ese punto nos va a entregar esta ventana. A esta ventana hay que darle OK, igual, si es que no le damos OK, no se va a guardar esa posición que ha determinado, que ha optimizado. Le damos OK y luego continuamos con finalizar. Hasta aquí, entonces, para este modelo de la serie 900, estaríamos haciendo la alineación del quemador.
aquí les traigo también un pequeño video de cómo hace esta alineación en la serie 900. Colocamos la lámpara. Ya el equipo está encendido, el software está abierto. Este es el entorno que les había enseñado. En el recuadro va a abrir la flama. Observen cuando pone al light burner, la alineación del quemador, ¿no? Tenemos las dos opciones. Pone siguiente. Aquí todavía no está encendido la flama. Entonces hace el ajuste con llama apagada. Encuentra la posición. Le damos OK. Siguiente. Ojo que acá está haciendo ya el adjust, entonces ahí nosotros deberíamos hacer un momento stop, un ratito, y vendríamos a encender la llama, hacer el blanco con nuestra solución estándar de blanco, le ponemos el estándar de cobre y después le damos a ajustar. Encuentra esta posición de la posición de la alineación horizontal, le damos OK y finalizar luego, ¿sí? Entonces, como han visto, las dos formas, en forma manual y en forma automática, cómo se hace esta alineación del haz de radiación con el quemador. Recuerden que este procedimiento de optimización eran 3 pasos. El paso 1 es lo que acabamos de culminar, de hacer todo este proceso, ¿verdad? De alinear el quemador en la forma práctica. Yo sé que algunos son bastante hábiles en esto y lo hacen muy rápido, pero bueno, esto es para recordar cómo hay que hacer cada uno de estos pasos. Recordarles que pueden dejar sus consultas y sus dudas en el chat y cuando terminemos la charla para poder resolverlas. Bien, entonces continuamos. El paso 2 sería ajustar el nebulizador. ¿Cuál es la idea de ajustar el nebulizador? Esto es llegar a tener una velocidad del flujo, cómo ingresa la muestra. Cuando uno enrosca o desenrosca esta perilla que está en el nebulizador, lo que hace es eso, ajustar la velocidad del flujo del nebulizador. ¿Cuándo se debe de hacer? Es muy parecido a la del quemador. Hay que hacerlo cuando se es removido, por cualquier motivo. Si se ha removido porque estaba atorado y tenían que desatorarlo, si tenían que echarle de repente alguna grasita a los horrines, limpieza. El motivo por el que hayan removido o movido el nebulizador es suficiente para que se haga esta optimización, es decir, ajustar el nebulizador. ¿Cómo se hace? También se va a usar el blanco y el estándar. El mismo estándar que hemos usado para alinear el quemador y también el mismo blanco. Y también aquí la misma idea, que los dos medios sean totalmente parecidos, iguales, y estos deberían asemejarse al de la muestra. Vamos a tener el blanco, por lo tanto, colocamos en el capilar del nebulizador con llama encendida. Esto sí se trabaja con llama encendida. Colocamos entonces el blanco y esperamos a que aspire el nebulizador. Cuando ya se tenga una señal constante, vamos a hacer auto cero. ¿Recuerdan esta ventana de Continuous Graphic, no? Estaba en la pestaña de Instrument y Continuous Graphic. Es bastante fácil de poder hallarla. Entonces hacemos auto cero y terminó esta pequeña parte. Colocaríamos ahora el estándar 1. El estándar 1 igual vamos a colocar en el capilar de
de la muestra del estándar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esperamos a que aspire, y lo primero que debemos hacer es de girar la perilla, esta perilla, en este caso este es un nebulizaador de alta sensibilidad, pero vamos a girar igual porque también el nebulizaador estándar también es muy parecido. Vamos a girar en forma antihoraria. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece a aparecer unas burbujitas en la punta del capilar. Cuando empieza a aparecer esto, se va a observar en el continuo graphic que se va a cero. Entonces, luego lentamente vamos a empezar a ajustar ahora, ya no en sentido anterior, sino en forma horario. Giramos casi de vuelta a vuelta y media gradualmente y vamos girando esto gradual y lentamente. Bien, entonces observamos en el continuo gráfico que va aumentando la señal. Es probable que ustedes puedan ver que esto va a ir aumentando, 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 hasta que puede volver a bajar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué momento debería ser? Si vemos que está bajando ligeramente, podemos un poquito retroceder, ¿no? Entonces girar en forma antihoraria un poquito ligeramente hasta alcanzar la absorbancia más alta que tuvimos. Y ya está. Este sería el procedimiento para poder ajustar el nebulizador. Entonces, a veces esto es una tarea bastante difícil cuando son usuarios inexpertos, ¿no? Entonces, como que les quiere ganar el nebulizador, y no es así. Solamente lo que hay que hacer es estos ligeros pasos. Leer el blanco, hacer autocero con el continuo graphic, leer el estándar. Para poder tener la máxima absorbancia vamos a llevarlo a cero. ¿Y cómo le vamos a cero? Girando esta perilla hasta que empiece a burbujear. Y luego, gradualmente, empezamos a girar en forma horaria de vuelta a vuelta y media, observando el continuo gráfico. Y nos quedamos en la absorbancia más alta que conseguimos. Entonces, este paso 2 estaríamos concluyendo. Entonces, de esta forma se optimiza o se ajusta el nebulizador. Y bueno, la idea es que ya con este paso posiblemente estemos teniendo ya nuestro 0.25, ¿no? de absorbancia. Esto en condiciones con quemador de 10, estándar de 5 ppm de cobre y un nebulizador estándar. Cuando estas condiciones cambian, ya la absorbancia no es la misma. Hay que siempre seguir estos valores también que son concentraciones de revisión o de chequeo que están en las condiciones recomendadas en el software. A propósito de eso que les digo, entonces ahorita acabo de recordar, les voy a enseñar dónde está eso, porque es algo muy importante. En la pestaña al lado de Instrument, en la de Análisis, en este recuadro de método podemos observar condiciones recomendadas. Aquí, si clicamos, se va a abrir justamente estas opciones. Aquí hay un montón de datos. La que les estoy diciendo es esta. La concentración de chequeo del estándar de cobre. Como podemos observar, es para 4 ppm. Lo que dice esta verificación o esta concentración de chequeo es que para 4 ppm le pertenece 0.2 de absorbancia. Por eso es que cuando trabajamos con 5 están aproximadamente los 0.25 de absorbancia. Bien. Ahora, continuaríamos con el paso 3, ¿bien? Para hacer un recuento, el paso 1 habíamos visto la alineación de las, ¿verdad? Con el quemador. El paso 2 hemos hecho el ajuste del nebulizador y ahora el paso 3 sería optimizar los flujos de gas. Esto tengo que comentarles que esta optimización de los flujos se hace solamente las primeras veces, cuando está uno haciendo la implementación de ese elemento o de esa metodología. Una vez que ya está implementado, ya no se debería estar removiendo o cambiando estos flujos, a menos que se esté cambiando posiblemente de matriz, y ya estaríamos hablando de cambiando de metodología. Bien, entonces, en cambio, los pasos 1 y paso 2 sí son pasos de rutina.
como se dan cuenta, cada vez que se remueve quemador o cada vez que se remueve nebulizador, hay que hacer esos ajustes, esas optimizaciones. Pero ¿cómo es que hacemos esta optimización de los flujos? El procedimiento es bastante fácil y rápido, pero vamos a reconocer. ¿Por qué es que hacemos esta optimización? Porque la relación entre el oxidante y el combustible va a afectar directamente a la sensibilidad del análisis. Esto lo vemos cuando queremos analizar, ¿no? Hay algunos elementos que nos proponen que debería de ser una llama azul. Es decir, que sea bastante pobre en combustible, alta, ¿no?, en oxidante. Y usualmente en eso trabajamos para cobre, para calcio y otros elementos más. O de repente si te sugiere que sea una llama reductora, sería una llama amarilla, como se está observando acá, que es rica en combustible y se dice que también está ligeramente fría. Bien, entonces, esta optimización va a depender de cada elemento. Para lo que estamos trabajando ahorita, que es la optimización con cobre, es decir, usaríamos una llama azulada, ¿no? Pero esto ustedes también lo pueden trabajar para sus diferentes elementos. Y acá me dice, pero yo ¿cómo sé cuál es el flujo? Es la pregunta usual que suelen hacerme. ¿Qué flujos debo de poner? Los flujos aquí no es algo que debemos señalar como tal, un dato específico. Lo que deberíamos es observar o ver ese elemento, qué tipo de llama me está solicitando. De acuerdo al tipo de llama, voy a movilizar estos flujos para adquirir tanto sea una llama amarilla o una llama azulada, es decir, una llama bastante oxidante o una llama reductora. ¿Dónde te dice qué llama debes de tener? Es justamente en el software donde había mostrado en condiciones recomendadas, aquí, ¿no? Acá es donde les va a decir qué tipo de llama es la recomendada. Bueno, acá justo estas son las condiciones con las que han hecho las lecturas y qué tipo de llama. Ay, no. Esto justamente es un dato que creo que no está aquí. Les puedo pasar, justo les decía que también estas condiciones lo tenemos en un manual que se llama el cookbook. Ahí es donde les recomienda qué tipo de llama tiene para cada elemento. ¿Sí? Si algunos saben de este manual que estoy hablando, me comentan, y los que no, me pueden solicitar también por el correo, y los que tienen sus equipos de absorción atómica de Perkin-Elmer, para que sepan reconocerlo. Si ustedes tienen un equipo ANA 400 de color, antes que era de color celeste, azul, estos venían con un manual en físico, entonces deben tenerlo ahí, este cookbook. Y los que ya tienen los ANAL 400 con las franjas verdes o los Pinnacle, estos manuales vienen en forma digital. Búsquenlo, si igual si no lo encuentran, nos lo pueden pedir, ¿no? Para que puedan ver los tipos de llama que necesitan para cada elemento, ¿sí? Entonces yo sabiendo qué tipo de llama necesito para cada elemento, es que voy a hacer estos cambios. Si necesito que tenga mayor oxidante, entonces voy a poner acá, clicando en esta posición, de repente 10.5. Entonces escribo nada más y le doy aquí aplicar. O también la otra opción es cliqueo en la flechita de acá arriba y le doy hasta que suba a 10.5 y automáticamente va a hacer el cambio en los flujos. Y bien, entonces hasta aquí hemos hecho el paso 3, que es cómo optimizo los flujos de gas, ¿verdad? ¿Cómo lo hago en el equipo? Moviendo estos datos. ¿Y cuánto sería? Esto va a depender del tipo de llama que van a necesitar para sus elementos químicos. En el cobre, como hemos dicho,
es la que estamos observando acá, de 10 a 2.5, es la que viene por default en el software. Apoya, ayuda bastante. Si ustedes quieren movilizar un poquito, podrían disminuir incluso el pentacetileno y tendrían una llama un poquito más azulada. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado. Otra cosa de la optimización es que si alguno de estas partes, hemos hablado básicamente de los nebulizadores, del quemador, la cámara y todo esto, también si no están en buenas condiciones no se va a llevar a cabo una buena optimización, ¿no? Entonces la idea es que el valor que yo estoy queriendo obtener, que en este caso habíamos puesto que era un estándar de cobre de 5 ppm, aproximadamente debería estar en 0.25 de absorbancia. Y si no llego a obtener ese valor, podría ser que esté en algunas condiciones no tan buenas nuestro sistema de atomización. Puede ser que no está bien, o también la limpieza, el mantenimiento, ¿no? Entonces, la forma en cómo se hace el mantenimiento de cada uno de ellos podría ser un tema también aparte que podríamos tocar. Habría que entonces revisar esos mantenimientos, y si ya están en mal estado, habría que cambiarlo, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar acá que tenemos el nebulizador de alta sensibilidad. Esto también hemos hablado la semana pasada, porque se usa uno de alta y uno de estándar. Este es en el modelo Pinnacle. Acá, si es que ustedes quieren, están usando una cámara en el Pinnacle con un nebulizador estándar y quieren cambiar al nebulizador de alta, van a necesitar el NCAP, ¿ya? Porque el NCAP siempre va a dar ese soporte. Son dos modelos diferentes para cada uno de ellos. Observamos también que tenemos el nebulizador de alta sensibilidad para el Analysis 400, ¿no? Es diferente, como se dan cuenta. Este tiene dos palitos para el soporte, este tiene uno nada más. En el nebulizador estándar, vemos tiene también igual dos, y este tiene uno, ¿no? Este es para el Pinnacle y este es para la serie 900, o digo, para los Pinnacle, disculpe. Tenemos también los quemadores de 10 y los quemadores de 5. Bien, entonces si ustedes necesitan hacer sus cambios, ahí les dejo los códigos. Y si quieren hacerlo en forma conjunta, todo como un kit ya, pueden observar acá, ¿no? Entonces acá hay un sistema con kit, con el nebulizador de alta, o también puede ser el sistema, todo esto, pero con el NCAP y el nebulizador estándar, ¿sí? Entonces, hay que verificar que estos son consumibles, entonces hay que verificar que estén en buen estado para tener una muy buena optimización. Hasta aquí, puedo esperar sus consultas, de que hay algunas dudas de repente, para poder apoyarlos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jessica, por esta presentación. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas que nos dejaron a través del chat. Aquí tengo la primera pregunta, es del señor Manuel Acuña Alayo. Nos dice, ¿en qué casos se debería encender la lámpara correctora de fondo de deuterio y por qué? Ya, ok. La lámpara de deuterio es para corregir el ruido de fondo. La lámpara de deuterio tiene esa función. Y los ruidos de fondo pueden darse por dos motivos. Una, que puede ser por absorción de señales de moléculas que se hayan formado en la llama, o también por sólidos que estén presentes en la llama. Entonces, en estos casos se puede usar la lámpara de deuterio, que hace justamente que ayuda en esta interferencia de ruido de fondo. Ok, gracias, Jessica. Como les mencioné, también contamos con la colaboración de la ingeniera Patricia Colonna del área de ventas y del ingeniero José Muñoz de servicio técnico. Acá hay una pregunta que es para el ingeniero José Muñoz. Cuando quiero alinear, se debe apagar la lámpara de deuterio, ¿verdad? Es del señor Josué. Sí, a ver, como se mostró en la presentación, se recomienda realizar el alineamiento con el cobre, ¿no? Que tiene una longitud de 324.7. Por este tipo de, digamos, por esta longitud de onda no se recomienda el uso de la lámpara de deuterio en el caso del alineamiento. Basta con hacerlo solamente con la luz de la lámpara.
Ok, gracias, José. Hay una consulta que hicieron por interno de la señorita Catherine Judith Mamani para Jessica. Es, durante la optimización, ¿a cuántos centímetros tiene que estar el haz de luz del cabezal? A ver, no hay una referencia así como dato por espacio, por centímetros o por milímetros. Lo que se hace es buscar esta señal que sea la más alta y donde mediante estos procesos, ¿no? Hallando la altura del quemador con esta forma, es decir, primero con el blanco y luego con el estándar, y lo que se asume es que estamos buscando esa cantidad máxima de estos átomos que están libres, que están en su estado fundamental. Es decir, como dato no vamos a tener una respuesta así. Se busca mediante la formación que está dando del estándar. No hay un dato tal cual. ¿Mm? Muy bien. Gracias, Jessica. Hay otra pregunta del señor Carlos Valenzuela. ¿Por qué dice que la absorbancia de cobre con 5 ppm debe ser 0.25? Él tenía entendido que debería ser mayor a 0.6 e incluso puede llegar hasta 0.8. Ah, ya. Lo que pasa es que el valor que él está hablando está refiriéndose a otras condiciones. Por eso les había comentado que este de 0.25 es para esta condición. Es decir, el quemador de 10, el estándar de cobre de 5 ppm y el nebulizador estándar. El nebulizador de alta sensibilidad, es decir, él posiblemente debe tener este nebulizador o ya el nebulizador de alta sensibilidad para 5 ppm sí te está dando por encima de 0.7 de absorbancia. Exactamente. Gracias, Jessica. De la señorita Irene Cayo, ¿hasta cuánto de absorbancia de cobre puede llegar el equipo Pinnacle nuevo optimizándolo? Bueno, esta es una pregunta un poquito para poder, tener idea de lo que Petra que está queriendo decirme, es que si siempre nosotros buscamos la más alta sensibilidad en los equipos, esto es lo usual, ¿no? Entonces, de repente su pregunta viene el hecho de que, ¿cuánto yo obtendría en 5 ppm, por ejemplo, que estamos hablando, para estas condiciones que voy a hablar, ¿no? 0.25. Pero si yo cambio el nebulizador, ya no voy a tener 0.25. Si cambio por el nebulizador estándar, voy a tener a 0.7. Entonces, es muy relativo todo. Depende de las condiciones en las que está en su laboratorio, porque también incluso puedo trabajar para mis muestras, puedo trabajar con diferentes factores de dilución. No sé si eso llega a completar su respuesta, la pregunta que ella ha tenido. En todo caso, de repente me lo puede reformular y lo deja un poquito más abajo. Sí, por favor, si les queda todavía dudas, pueden escribir un correo directamente a la químico Jessica Loaiza y está su correo en pantalla. Hay otra pregunta para el ingeniero José Muñoz de Ángela Condori. Dice, ¿la alineación de las de radiación solo se verifica cuando se cambia el quemador? Pero al cambio de cada lámpara ya no es necesario verificarlo. Bueno, como lo mencionaron en la charla, normalmente se verifica el alineamiento del quemador siempre y cuando se haya manipulado el sistema de atomización, sea el quemador, sea moviendo las perillas, en el caso de los Analysis 400 o Pinnacle 500, o hasta retirando y colocando nuevamente capaz el nebulizador. El tema de las lámparas no es necesario, ya que para estos modelos las lámparas son prealineadas. ¿Qué quiere decir eso? Si pueden recordar, cuando utilizan los equipos, solamente es colocar la lámpara y alinearlo automáticamente. El equipo va a alinearlo y va a pasar por la misma posición del haz de luz sobre el quemador. Solamente cuando manipula
partes ya físicas del sistema de atomización es que se tienen que volver a alinear. Ujú. Ok, gracias, José. Ahí quería un poquito añadirle lo que ha dicho José, si es cierto todo. Eh, para alinear el quemador, la lámpara, como dices, prealineada, lo único nada más que hacemos es darle aquí. Identificamos en qué posición está la lámpara y le damos en esta columna dependiendo en qué posición está, ¿no? Con eso estamos terminando de alinear la lámpara. No sé, a veces las consultas no van, creo que en el sentido que estamos entendiendo, por eso sería bueno de que ustedes aclaren si no ha satisfecho la respuesta, por favor, ¿sí? Ok, gracias, Jessica. Hay una pregunta del señor Gino. Eh, Indica cuánto le debería durar los nebulizadores de alta sensibilidad. Bueno, esto va a depender, siempre es algo muy, muy relativo, de acuerdo a las condiciones que trabajan, ¿no? Si es de un uso muy, muy seguido, bueno, he visto situaciones en las que lo tienen años y todavía tiene la eficiencia que de repente lo han encontrado, pero en otras posiciones veo que ya no tanto. Esto puede ser porque de repente hay caídas o algo así. No, no es un consumible, pero no es de un pronto cambio, los nebulizadores. Si se hace un buen mantenimiento en los zorrines, si se tiene bastante cuidado con la aguja, puede llegar a durar algunos años, ¿no? Entonces, no le podría decir un año determinado, pero si quiere tener de repente algo mínimo, yo le podría poner de repente como un año, que ya debería estar teniendo un backup, ¿no? De su nebulizador. Ojo que esto podría cambiar en cualquier momento, ¿no? Si se atora o se dobla la aguja, podría ser en menos de este año, ¿no? Gracias, Jessica. Hay una pregunta de Vilma Lucero. Indica, ¿manipular el nebulizador tiene alguna desventaja? ¿La manipulación constante puede desgastarlo o malograrlo? Eh, Esto es algo que pasa mucho en los laboratorios porque hay mucho temor de desalinear la optimización. Eh, me ha tocado a muchos usuarios que les tienen prohibido tocar el nebulizador. Se han dado cuenta que los pasos para hacer esta optimización es bastante simple, ¿no? Entonces, si se desgasta algo internamente, son justamente los consumibles. En este caso, lo que podría desgastarse de repente son los zorrines, y que se pueden cambiar fácilmente, y para poder hacer mantenimiento de rutina sería echarle la grasita que viene en la caja junto con el nebulizador. Aparte de eso, en el nebulizador estándar tiene un pequeño washer o una tapita de color de blanco, de teflón, que a veces también con el tiempo esto, con las vueltas que se da, también ligeramente se desgasta, ¿no? Entonces, estas partes se pueden cambiar, y no tendrían problemas. Pero sí, esta consulta a veces va de la mano con esto de que si lo mueves se malogra, ¿no? Entonces, no es así. Como han visto, el ajuste del nebulizador es estos dos pasos que hemos visto. Es leer el blanco en el continuo graphic, hacer el autocero, dejar burbujear en el estándar, dando las vueltas en forma antihoraria y luego ajustando en forma horaria. Esos son los únicos pasos para poder hacer el ajuste del nebulizador. Si ustedes no llegan a tener los valores que deben tener al ajustar el nebulizador, puede que estas partes estén desgastándose, o a veces pasa que la grasa no está, ya se ha salido, ¿no? Entonces hay que untarle ligeramente estas grasitas. ¿Sí? Sí, para agregar, Jessica, Uh-huh. muchas veces se entiende, ¿no? Como lo has mencionado, el hecho de manipular el nebulizador es como desgastarlo, ¿no? Uh-huh. Pero si vamos a la práctica, creo que más
se genera el daño al nebulizador por la falta de mantenimiento muchas veces. Sí, Hay casos en que los usuarios, bueno, analizan de acuerdo a la naturaleza sus muestras concentradas con alto contenido en ácido, ¿no? Y eso podría ir deteriorando. Si no se hace una limpieza periódica, eso puede generar, digamos, que se vaya corriendo partes internas del nebulizador y puede ir deteriorando y gastando los zorrines. Esta manipulación que nosotros indicamos siempre se va a hacer y exclusivamente cuando el equipo y la flama la flama esté apagada, ¿sí? Nunca se recomienda manipular más allá de lo que lo que indica Jessica, que es la optimización del nebulizador, ¿no? No intentar retirarlo con la flama encendida, porque el equipo tiene interlocks que se van a activar y van a apagar la flama automáticamente, pero la idea es realizarlo cuando la flama esté apagada. Gracias, José. Hay una pregunta relacionada de la señorita Gloria Yerren. Dice, ¿con qué frecuencia se debería hacer el ajuste del nebulizador? Eso justamente, como les dije, cada vez que remuevan el nebulizador, cada vez que han tocado por ahí, se ha movido, pasa mucho que hay que hacer una verificación antes de empezar la rutina de trabajo. Y la forma en cómo verifican, lo usual es el cobre, ¿no? De 4 ppm, 5 ppm, ese es lo usual. Y cuando está por debajo de la absorbancia que requieren, entonces es cuando empiezan a optimizar el equipo. Entonces ahí sería una forma de poder decir, entonces tengo que movilizar ajustar el nebulizador, ¿no? Entonces, pero por lo general, si ustedes han movido el nebulizador, hay que optimizarlo, hay que ajustarlo. Ok, gracias, Jessica. Hay una pregunta del señor Ángel. Si deseo alcanzar el menor límite de detección de un método, ¿debo siempre trabajar con la máxima absorbancia y con el cabezal de 10 centímetros en posición horizontal? Así es. Si yo quiero tener los mejores límites, es decir, un límite muy bajo, lo ideal es tener estos dos pasos esenciales y el tercer paso, que ya por default debieron haberlo hecho en un inicio, en su máxima, se puede decir en todo lo que, cumplir con todos estos pasos, ¿no? La sensibilidad viene de la mano justamente de este procedimiento. Este procedimiento es para poder alcanzar la máxima sensibilidad. Y junto con ellos la sensibilidad es lo que habíamos visto de la veracidad y también la precisión, ¿no? Es así, está totalmente lo correcto. El quemador tiene que totalmente lineal en el haz. Totalmente lineal. Gracias, Jessica. Hay una pregunta para José Muñoz, es del señor Manuel Acuña. Cuando se realiza la alineación de cobre con el quemador de 5 centímetros, ¿aproximadamente cuánto debería ser el valor de absorbancia? Bueno, como se ha comentado, normalmente se hace la optimización con quemador de 10 centímetros, para lo cual se está obteniendo por lo menos con 5 ppm, por lo menos 0.250 en absorbancia, ¿no? Para el nebulizador estándar. Cuando nosotros alineamos o queremos trabajar con el quemador de 5 centímetros, se hace completamente los mismos pasos para el de 10, ¿no? Tanto la altura, la profundidad, el nebulizador completo. Aquí el tema con el quemador de 5 centímetros es que se tiene que trabajar, digamos que el punto de calentamiento, el punto de mayor temperatura de la flama no está como en el de 10 centímetros en la ranura del quemador, está ligeramente más arriba. Es por ende que con el quemador de 5, una vez que está completamente alineado, se tiene que bajar el vertical, la altura del quemador hasta encontrar la máxima absorbancia. Entonces ahí vas a tener el punto más caliente y es una flama más ancha, por lo que te va a dar un mayor valor de absorbancia. En teoría, con el hecho de cambiar el quemador de 5 por el de 10, debería darte la mitad. Es por eso que si tú optimizas tu sistema con quemador de 10 centímetros, por ejemplo, obtienes 0.300, en teoría deberías obtener con el de 5 0.150, ¿verdad? Pero por estas condiciones de alineamiento y de la flama, normalmente con el quemador de 5 obtienes ligeramente mayor absorbancia. O sea, estás en el rango de los 0.150 a 0.200 de absorbancia. Ok, gracias, José.
Eh, hay una pregunta para Jessica, del señor del Lin Chipa. Si se cambia el nebulizador por uno más sensible, la absorbancia del cobre se incrementa. Pero con esta absorbancia, otros elementos que ya tenían un flujo seleccionado se ven afectados y la absorbancia de las curvas ya no son las mismas. ¿Se recomienda regular los flujos nuevamente o mover el cabezal? A ver, no. Una vez que está optimizado, o sea, justamente este es el punto de referencia. Hay muchos elementos que es suficiente con esta optimización, pero en el caso de la optimización hablamos de la alineación del quemador y del ajuste del nebulizador. La mayoría de elementos van a seguir esta propuesta de la alineación con el cobre. Van a haber otros que no. Esos otros que no justamente son cuando son elementos que son refractarios, que tienen problemas de ionización, cosas así, ¿no? Pero son pocos esos elementos. La mayoría con los que se trabaja en el laboratorio obedecen muy bien esta optimización con el cobre. Había algo más que me había dicho, si me puedes repetir la pregunta para poder comentarle. Claro. Sí, la pregunta es, cuando se cambia el nebulizador por uno más sensible, la absorbancia de cobre se incrementa. Pero ahora con esta absorbancia, otros elementos que ya tenían un flujo seleccionado se ven afectados y la absorbancia de las curvas no es la misma. Ya, ¿Se recomienda regular flujos o mover el cabezal? Sí. Entonces, como le decía, la optimización del paso 1 y paso 2 es algo que sí o sí puede darse para tu siguiente elemento, sería tal cual. Lo que sí cambiaría sería la optimización de los flujos. Esto sí es muy probable que para cada elemento pueda cambiar. ¿Por qué? Porque cada elemento va a requerir tipos de llama, como les había comentado. Hay algunos elementos que te requieren que sea una llama muy azulada. Hay otras que te dicen ligeramente azulada. Hay otras que te dicen que sea reductora amarilla y otras ligeramente amarilla. Entonces, para estos tipos de llama, entonces sí tienes que cambiar el flujo, ¿no? Entonces, el flujo de los gases. Pero la optimización, la alineación del quemador y la del nebulizador ya puede quedar de forma referencial. Gracias, Jessica. A ver, hay una pregunta del señor José Luis Guamán. ¿Cada cuánto tiempo se debe limpiar el quemador de 10 centímetros y con qué solución? La periodicidad, otra vez, esto queda en manos de la evaluación de cada laboratorio. Si fuese un laboratorio de medio ambiente, cosa que ya ahora ya muchos no usan el equipo de absorción, pero ellos, por ejemplo, es algo vital, lo hacen a diario, ¿no? Hay otros laboratorios que lo hacen de forma semanal, otros que lo hacen cada 2 días. Depende mucho de cada situación del laboratorio. Junto con la pregunta venía algo más que era del... Me dijiste, era Víctor, disculpa. La periodicidad, y había otra cosa más junto con esta pregunta. Del quemador de 10 centímetros y con qué solución. ¿Con qué solución? ¿Con qué solución se debería, en qué se debería? ¿Cómo es el mantenimiento? Ya, ok. ¿Cómo es el mantenimiento del quemador? El quemador lo que hay que hacer es sacar en esto pueden observar, tienen que sacar el sensor. Esto acá en este lado y el otro lado tiene 2 tornillos que con un desarmador plano lo desenroscan y sacan también las abrazaderas que tiene ahí y este sensor sale. Una vez que sacan esos sensores, al quemador lo pueden dejar, pueden hacer de 2 formas la limpieza. Puedes dejarlo remojando de un día para otro en ácido nítrico en un 15% aproximadamente de ácido nítrico, o si lo requieres rápidamente, ya lo tienes que usar, lo puedes hacer en ácido caliente. ¿Cómo es esto? En el mismo ácido que te dije del 15%, lo colocas junto con el quemador en una plancha y puede calentar y cuando ya, incluso puede hervir
unos 5 o 10 minutos, se saca esto, se enjuaga con bastante agua de caño, se enjuaga muy bien con y se seca, ¿no? Y ya puedes usarlo, ¿no? Entonces, se puede dejar en remojo en ácido nítrico en un 15-20%, pero no vayan a dejarlo remojando con el sensor, porque esto de aquí con el tiempo se va a oxidar. A veces me comentan acá, me dicen, no, pero yo solamente estoy dejando en remojo la parte esta de acá, ¿no? Que es la parte externa del quemador, pero no remojo esto. Pero los vapores ácidos están igual corroyendo a los, acá a los tornillos, ¿no? Y luego de ahí a veces se quedan pegados, no se pueden sacar. Y bueno, están luego implementando cosas que no son recomendables luego en el equipo, ¿no? Entonces, para no tener estos problemas, es mejor sacar todo esto y dejar en remojo completamente de un día a otro, o como les dije, rápidamente en ácido caliente también, que puede ser. Ok. Hay una pregunta de Vilma Lucero y creo que por el tiempo ya vamos a contestar solo un par más. Dice, la absorbancia del cobre nos indican que debe ser mayor a 0.5. Si al momento de optimizar el cobre con 5 ppm llego a obtener una absorbancia de 0.65, bueno, la cual es mayor, ¿es mejor o perjudica en las absorbancias de mis lecturas en otros elementos? Esto siempre cuanto más absorbancia tengas, va a ser mejor en el sentido que va a mejorar los límites de detección. Pero si tienes determinado todo el desarrollo del método con una absorbancia y esto cambie para arriba o para abajo, vas a tener que ajustar tus parámetros los controles que tengas. Si, por ejemplo, se vuelve mucho más sensible, posiblemente la curva esté por debajo, entonces como que estás perdiendo un poquito ahí tu rango de la curva, ¿no? Entonces, siempre que se hacen implementaciones de los métodos en los laboratorios, se hacen en base a estos límites de detección. Por eso es que dentro de los controles de calidad te dicen que cuando ya el equipo tiene un tiempo de trabajo, hay que ajustar esos controles de calidad. ¿Por qué? Porque lo usual es que la absorbancia vaya siempre un poquito para abajo. Entonces hay que ajustar, ¿no? Ya los límites no van a ser los mismos, el rango de trabajo ya no va a ser el mismo. De repente el control de calidad que tienes, que estás haciendo chequeo todos los días, ya no va a alcanzar, ¿no? Entonces, eso es una pregunta que amerita mucho análisis, ya sea para arriba, es decir, que aumente mucho la sensibilidad o que disminuya la sensibilidad. Cuando son variaciones pequeñas, no hay problema en el análisis. Bueno, hay una pregunta para el ingeniero José Muñoz. Dice, si la energía de la lámpara varía demasiado, ¿significa que ya necesita ser cambiada? Bueno, lo que recomendamos siempre es llevar su control de energía de las lámparas para tener, digamos, estos datos, ¿no? Si vemos que la energía oscila, ha cambiado en poco tiempo muchas cuentas, o sea, por ejemplo, de 80 ha pasado a 70 o a 60, sí se puede entender de que la lámpara se está agotando, ¿no? Hay otros tipos de problemas con las lámparas que pueden ser inestables y eso lo podemos ver en la ventana de Continuous Graphic, donde se ve en tiempo real la energía. Y eso también, ahí podríamos nosotros ir verificando si la estabilidad, sin flama encendida, sin ninguna lectura, nada, simplemente la línea base y podemos verificar si la estabilidad de nuestra lámpara está en buenas condiciones. Si tienes cambios bruscos, yo sí recomendaría, digamos, ir pensando en el cambio de la lámpara. Lo que importa muchas veces es verificar la estabilidad. Si con esa energía que ha bajado, digamos, a 60, se mantiene, es estable, cumple con sus parámetros y sus controles, se podría utilizar, pero pensando en una renovación. Ok, gracias, José. Hay una pregunta de Judith Vice. Indica, ¿cómo saber qué longitud de onda utilizar para cada elemento?
puesto que hay elementos que tienen más de una longitud de onda. Ajá, sí, esto va a depender, lo general es que el software te va a remitir, a dar por default, te va a recomendar una longitud de onda. Esas longitudes de onda por lo general son las que son las más sensibles. Tienen muchas propiedades que son muy buenas, por eso es que te las lanza como la primera opción. Pero a veces buscamos que no sean muy sensibles. Esa sería una de las opciones en las que podríamos mirar a las otras longitudes de onda. Y cuando buscamos menor sensibilidad en la respuesta de esa longitud anterior que habíamos elegido. Esa sería una de las opciones por las que podríamos elegir otras longitudes de onda. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Lucy Mendoza. Indica, para leer trazas de metales, necesito prender la lámpara de deuterio y tal vez utilizar la bola de impacto y flow spoiler. Definitivamente para leer trazas en un equipo de absorción atómica vamos a estar siempre viendo la forma de hacerlo lo más sensible posible al equipo, ¿no? Y entonces aquí sí tenemos que usar el nebulizador de alta sensibilidad con la bolita de impacto. Pero el background en realidad no iría en ese sentido. El background más que todo va en el hecho de que si se necesita por una interferencia de ruido de fondo, como les había comentado, si es que tenemos muchos sólidos disueltos o muchos sólidos en la matriz, o hay algunas interferencias ahí, ¿no?, que se puedan haber formado. Pero no va en el sentido de si quiero aumentar la sensibilidad. Ok, gracias Jessica. El señor Jorge indica, el uso del espaciador y flow spoiler disminuyen la absorbancia. ¿Para qué son necesarios? Ok. El flow spoiler, es cierto, disminuye la señal, pero ayuda a tener mayor precisión. Entonces aquí hay algo que uno tiene que entender, qué es lo que más quiero para ese análisis. Si quiero aumentar más señal o quiero tener mayor precisión. Con esto es que bien elijo ponerlo o no ponerlo, ¿no? El espaciador es igual. El espaciador lo que hace es alejar ligeramente a la bolita de impacto y esto hace que pierda ligeramente su eficiencia el nebulizador. ¿Y para qué sería dable esto? Cuando uno no quiere tanta sensibilidad con este nebulizador, ¿no? Si hablamos del estándar de cobre de 5 pm, como habíamos visto, con quemador de 10 y nebulizador de alta, está aproximadamente en 0.7 a 0.8. Entonces, con el espaciador tendríamos 0.35, 0.4 de absorbancia. Entonces, la idea es que cuando se usa el espaciador es porque quieran bajar la sensibilidad a ese nebulizador para que puedan usar algunas matrices que tengan posiblemente mayor concentración de algún elemento que quieran determinar. Gracias, Jessica. Hay una pregunta de José Luis Guamán. Indica, en el caso de que el equipo se utilice tanto para FIAS como para flama, al cambiar a modo flama, ¿debe alinearse con cobre de 5 ppm antes de leer otro elemento? Si está trabajando en FIAS y luego pasa a flama. Sí debería. Hay una verificación que siempre se hace, ¿no? Y a veces pasa de que verifican el equipo con el estándar de cobre y está en la absorbancia alta, es decir, la esperada. Entonces ya posiblemente no sería necesario. Pero por lo general sí se ha movido. Entonces por los pasos que nos recomiendan que removemos, deberíamos hacerlo, ¿no? Pero podríamos saltarnos esto si es que la absorbancia está dentro de lo esperado de este estándar de verificación. Bueno, voy a leer una última pregunta del señor Moisés Mejía. ¿En la optimización con cobre se tiene que llegar a la máxima absorbancia o se puede dejar en una absorbancia menor?
Sí, esto, por lo general, deberíamos tener este punto de referencia. Es decir, la optimización, la idea es de que se saque todas las ventajas que tiene el equipo, ¿no? Y entonces, vamos, la idea de alinear el quemador en el haz, estamos tratando de usar todos los átomos que están en su máxima concentración ahí juntos. Ajustar el nebulizador es justamente darle también la maxi-eficiencia de la sensibilidad. Todos los pasos estos son para poder tener ese punto de referencia. Si luego de esto usted quiere bajar la sensibilidad, lo más dable es que consiga de repente otras formas, como por ejemplo cambiando el quemador o cambiando el nebulizador, ¿no? Esas dos prácticas de forma física ayudan a disminuir la sensibilidad e incluso ya luego ya viene también la parte de la preparación de la muestra, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Gracias, Jessica. Bueno, tenemos todas las preguntas que han realizado por el chat anotadas, las vamos a contestar por correo. Bueno, ahora por el tiempo ya no podemos contestar más. Les agradecemos a todos su asistencia y su participación en el chat. Esperamos haber resuelto, bueno, al menos las dudas que nos ha alcanzado el tiempo. Y de todas maneras, si tienen consultas adicionales, pueden escribir directamente al correo de Jessica. Como habrán observado en nuestro cronograma, tenemos todavía algunos temas interesantes durante la semana. Si conocen a alguien a quien le puede interesar los temas de nuestro cronograma, siéntanse libres de compartir el formulario para que registren sus datos y puedan recibir el link. Eso sería todo por el día de hoy. Por mi parte me despido y a nombre de Científica Andina les deseamos que tengan una buena tarde. Será hasta la siguiente charla en que nos acompañen. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, cuídense mucho, que estén bien junto con su familia. Tengan buenas noches.